Muy buenas, bienvenidos al análisis de los mercados financieros, un día más aquí en Negocios Televisión, también al análisis de todas las noticias que hemos conocido a lo largo de la mañana y de las noticias también de última hora. Mientras tanto, hoy jornada negativa para los mercados europeos, tenemos caídas por ejemplo en el IBEX 35, pero muy pequeñas, de hecho se acaba de dar la vuelta. Tenemos algunos otros retrocesos como en el MIB del italiano, que está cayendo un 0,08%, pero eso sí, otros grandes índices europeos están hoy cotizando con pequeñas subidas. El FTSE 100 de Londres ahora mismo está también recortando un poquito, un 0,2%, pero el CAC 40 de París sube un 0,13%, el Eurostoxx un 0,18% y también tenemos subidas en algunos de los otros índices, por ejemplo el IBEX, que como les decía está ahora mismo, bueno, pues prácticamente plano con una subida muy pequeña. Mientras tanto, si miramos a los precios del petróleo, hoy siguen subiendo después de momentos de recorte que veíamos en el día de ayer. El Brent vuelve a estar por encima de los $93 el barril, sube un 0,7% y por lo tanto pone más presión sobre, bueno, pues las expectativas de inflación sobre todo, ¿no? Porque ya saben que es bastante probable, nos lo decían por ejemplo ayer varios expertos, que acabe produciéndose pues ese traslado de los precios del petróleo a la inflación. Mientras tanto, miramos también a los bonos, porque hoy parece que los precios suben un poquito, se recuperan, están cayendo esas rentabilidades. Por ejemplo, en el bono de Estados Unidos a 10 años está cayendo esa rentabilidad de un 1,36%, lo que equivale a una rentabilidad, un rendimiento del 4,50%, así que ya nos alejamos de ese 4,55 que veíamos en el día de ayer. Y en Europa más de lo mismo, tenemos también caídas en las rentabilidades, 2,78% para el Bund alemán, el bono a 10 años español 3,85, cuando ayer marcaba una rentabilidad del 3,88. Miramos también algunas de las noticias de la jornada. El último dato que hemos conocido en Europa es el de masa monetaria M3. Ha caído más de lo esperado y lo hace en un 1,3%, por encima del 1% que se esperaba, y este dato supone además triplicar la caída que veíamos en el periodo anterior, que estaba en el 0,4%, lo que implica que el Banco Central Europeo sigue restringiendo su política a través de la reducción de la masa monetaria. Hoy, por cierto, también el mercado sigue temiendo ese riesgo del cierre del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha dicho que es hora de que los republicanos de la Cámara de Representantes tomen medidas para evitar un cierre del gobierno, buscando aumentar la presión sobre el presidente Kevin McCarthy antes de la medianoche del sábado, que es la fecha límite de financiación. Biden dijo ayer que esa financiación del gobierno es solo una responsabilidad básica y que era hora de que los republicanos de la Cámara de Representantes empezaran a hacer su trabajo. Biden ha acusado a McCarthy, al presidente de la Cámara de Representantes, republicano, de retractarse de un acuerdo que ambos negociaron a principios de este año para evitar un posible incumplimiento de la deuda de Estados Unidos. Un pacto que incluía límites al gasto discrecional que ahora los republicanos, o al menos el ala dura de los republicanos, quiere aumentar. Advirtió Joe Biden también de que un cierre tendría además efectos de gran alcance para los estadounidenses. Lo decía así. Just about a week, we could be facing a government shutdown if Republicans in the House of Representatives don't do their job. And there's no reason for us to be in this position. Just a few months ago, after a long negotiation between myself and the Republican Speaker of the House, we came to an agreement on spending levels for the government that will fund essential domestic and national security priorities while still cutting the deficit over $1 trillion over the next decade. Now, there's a small group of extreme House Republicans who don't want to live up to that deal. So they're determined to shut down the government, shut it down now. And it makes no sense. I'm prepared to do my part. But the Republicans in the House of Representatives refuse. They refuse to stand up to the extremists in their party. Y hoy en el mercado sigue habiendo miedo a que los bancos centrales puedan realizar más subidas de tipos de las que se esperan por ahora, que más o menos es aproximadamente una subida de tipos para el Banco Central Europeo y para la Reserva Federal. Hoy ha sido Holzmann, uno de los grandes halcones del BCE, el que ha vuelto a hablar de nuevas subidas de tipos y vuelve a resucitar esos miedos. El miembro del Consejo de Gobierno cree que no está claro que el Banco Central Europeo haya subido los costes hasta su nivel máximo, hasta esos tipos de interés, porque dice que la persistencia de la inflación no permite descartar nuevas subidas. El gobernador del Banco Central de Austria, que es un halcón de referencia dentro del Banco Central Europeo, ha enumerado ya las amenazas al retroceso de los precios de consumo de la eurozona, entre ellas las negociaciones salariales y el aumento del coste del petróleo. Dice que hay perturbaciones que pueden obligarles a subir más los tipos de interés, y lo ha dicho en un acto organizado por Bloomberg este martes en Viena.
dice que hay que mantener la inflación bajo control y que para eso están ahí desde el Banco Central Europeo. Nos vamos también a China porque las ganancias de las empresas industriales del gigante asiático han extendido una caída de 2 dígitos durante los primeros 8 meses, pero el ritmo de caídas se atenúa ligeramente a medida que una serie de medidas de apoyo político ha empezado a estabilizar partes de la tambaleante economía china. La caída interanual del 11,7% de las ganancias se ha reducido desde una contracción del 15,5% durante los primeros 7 meses, en línea con las expectativas, y potencialmente sugiere que una recuperación modesta está empezando a arraigarse para algunas empresas. Hoy Evergrande es protagonista porque vuelve a sufrir. Ahora es por su presidente, Hui Kaiyan, que ha sido puesto bajo control policial, según fuentes de Bloomberg. Hui ha sido detenido por la policía china, lo fue a principios de este mes, y está siendo monitorizado en un lugar designado. No está claro por qué Hui está bajo la vigilancia residencial, un tipo de acción policial que no llega a ser una detención o un arresto formal, pero que no significa que Hui vaya a ser acusado de ningún delito. Aún así, la medida significa que no puede abandonar el lugar, reunirse o comunicarse con otras personas sin aprobación, según la ley del procedimiento penal de China. Los pasaportes y documentos de identidad deben entregarse a la policía, pero el proceso no debe exceder los 6 meses, según indica la ley. Y hoy pendientes de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, que renueva su apuesta por los fósiles y da luz verde al yacimiento de petróleo y gas de Rosebank. Eva Villanueva. Muy buenas. Gran Bretaña acaba de dar luz verde al campo de petróleo y gas Rosebank. Permiso, por tanto, para Equinor, que tiene una participación mayoritaria para desarrollar este yacimiento en una medida que, sin lugar a dudas, va a provocar las críticas de los activistas medioambientales. Equinor, que posee una participación mayoritaria en Rosebank, uno de los campos de petróleo y gas no desarrollados más grandes de la plataforma continental británica, va a invertir 3.800 millones de dólares junto con su socio para desarrollar este campo. Este controvertido yacimiento está situado al noroeste de las Shetland y contiene hasta 350 millones de barriles de crudo. Rosebank podría producir 69.000 barriles de petróleo al día, alrededor de un 8% de la producción diaria proyectada para el Reino Unido entre 2026 y 2030, y podría además generar 44 millones de pies cúbicos de gas para cada día, según Equinor. Sin lugar a dudas, el anuncio, por otra parte, alimenta el debate sobre lo que está siendo la estrategia del cambio climático en Gran Bretaña, después de que el primer ministro Rishi Sunak diluyera esos planes provisionales para alcanzar el objetivo de 0 emisiones netas para 2050 la semana pasada. Los activistas habían instado al gobierno a detener el desarrollo de Rosebank, pero Sunak ya apoyó este verano, el mes de julio, al Mar del Norte, diciendo que Gran Bretaña necesitaba nuevos combustibles fósiles internos para mejorar la seguridad energética. Y ahora nos fijamos en la geopolítica del día, miramos a Polonia porque dice que las conversaciones sobre el grano con Ucrania van por buen camino. Lo ha dicho uno de los ministros polacos, que insiste en que se alegra de que estén hablando del futuro y de que estén construyendo mecanismos para ese futuro y calmando ciertas emociones que todavía no les han servido bien, dice, y que esto probablemente sea una buena dirección. El ministro polaco ha reiterado la exigencia de Varsovia de que Ucrania retire una denuncia presentada contra Polonia ante la Organización Mundial del Comercio y ha dicho que el ministro ucraniano dice que hablaría con el ministro de Economía de Ucrania para considerar retirar esta queja. Bueno, y además hoy también nos fijamos en las declaraciones de Estados Unidos, que cree que los activos soberanos rusos congelados por los países occidentales deberían contribuir a la recuperación de Ucrania en la posguerra. Así lo ha dicho la representante especial del presidente estadounidense Joe Biden para la reconstrucción del país. Dice que, dada la destrucción que los rusos han causado a Ucrania, deberían contribuir a la recuperación y que legalmente, cómo se hace eso, es algo en lo que se está trabajando. Los países occidentales ya saben que congelaron unos 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Algunos países e instituciones han pedido que este dinero se utilice para proporcionar financiación a Kiev, pero otros, incluido el Banco Central Europeo, han expresado cautela sobre la legalidad y las ramificaciones de esa medida.
Y en Alemania hoy nos fijamos en la confianza de los consumidores, que va a caer en octubre por la persistente inflación elevada que está animando a la gente a ahorrar y empaña las posibilidades de una recuperación antes de finales de año. Así lo dice una encuesta del Instituto GfK realizada el miércoles. El índice de confianza del consumidor del instituto ha caído a 26,5 puntos, menos 26,5, de cara a octubre desde los menos 25,6, que es el dato de septiembre. Este es un dato peor de lo que se esperaba, puesto que los expertos estimaban una cifra de menos 26 puntos. El ligero descenso por segundo mes consecutivo se debe principalmente a un salto en la propensión al ahorro de los consumidores, que ha alcanzado los 8 puntos en septiembre, su nivel más bajo desde abril de 2011, y lo consigue tras una lectura de solo un 0,5 un mes antes, según GfK. Uno de los expertos en consumo del GfK creen que es posible que las posibilidades de una recuperación de la confianza de los consumidores hayan caído a cero antes de finales de año. Y hoy también nos fijamos en el Banco Santander, que asegura que su Consejo de Administración había aprobado un dividendo en efectivo a cuenta de sus resultados de 2023 de 0,081 euros por acción, un 39% más que hace un año. El dividendo en efectivo equivale a alrededor del 25% del beneficio atribuido del grupo en el primer semestre de 2023, o 1.310 millones de euros, según ha dicho el banco número 2 de la eurozona por valor de mercado. En febrero, el Santander ha elevado su política de reparto de dividendos al 50% desde el 40%, dividido a partes iguales entre el pago de dividendos en efectivo y la recompra de acciones. El dividendo va a proceder de un beneficio atribuido de 5.240 millones en el primer semestre y se va a abonar el 2 de noviembre. El último día para negociar acciones con derecho a recibir dividendo será el 31 de octubre. Bueno, y hoy, por cierto, miramos a Morgan Stanley porque ha vuelto a hablar de lo que ve más y menos interesante por la ralentización de la demanda de China, y asegura que el lujo está bien, que está en un momento bueno, pero están siendo selectivos. Javier Luengo, muy buenos días. ¿Qué tal, Marta? Sí, es muy buenos días. Dicen los americanos que en estos momentos, y por la desaceleración de China, a pesar también de esta desaceleración del gigante asiático, de la ralentización en el crecimiento, de que los chinos no viajan tanto al extranjero como lo hacían hasta ahora, el lujo sigue siendo un segmento de mercado interesante para entrar a invertir. Hablan de acciones propias, pero sí que dicen que no han sido los del lujo ajenos a los vaivenes de la economía mundial, pero sí que resisten bien el envite. Por delante, asegura Morgan Stanley, para el sector lo que vienen son trimestres complicados por negativas perspectivas en varios países. Estamos hablando de Estados Unidos, sí, pero también de otros territorios más asiáticos como los de Corea del Sur. El año pasado, por poner una cifra sobre la mesa, las ventas en China representaron algo más de una cuarta parte del sector del lujo, y no obstante tiene pinta de que este mero impulso de estancamiento va a durar en el tiempo. Los estadounidenses creen que el crecimiento del sector se va a desacelerar hasta el 4%, una previsión en la que contemplan directamente un gasto negativo por parte de los consumidores europeos desde ya mismo, desde el cuarto trimestre del 23, y que se mantendrá, ojo a esto también, se mantendrá un gasto negativo en el lujo de los europeos hasta bien entrado 2024. Los ciudadanos chinos, por lo tanto, van a soportar sobre sus espaldas la mayor parte del peso y del crecimiento de la industria en el entorno del 3,8. A modo de contexto, el sector, dice Morgan Stanley, ha crecido a una tasa anual media del 5,9% durante las últimas 2 décadas, y sobre nombres propios, Morgan Stanley ha dejado uno y claro sobre la mesa: sobreponderar acciones de Prada es la elección favorita. También han hablado de otros títulos como los de Louis Vuitton, que a esta hora de la tarde, por cierto, a esta hora de la mañana, en París está rebotando en el entorno del 0,38%. Aquí siguen diciendo que hay que sobreponderar en cartera el título, pero eso sí, Richemont, la suiza, aseguran que de momento no es una opción. ¿Por qué? Por una escasa cotización al alza en lo que llevamos de ejercicio. Desde inicio de año, de hecho, ha llegado a perder en el entorno de los 13 puntos porcentuales. Richemont, dice Morgan Stanley, debería estar en posición neutral porque está más expuesta que nunca a la joyería, y este sí que podría ser, Marta, un segmento no tan resistente como el resto a lo que pueda venir desde China. Pues Javi, muchas gracias. Hacemos una pausa publicitaria, hoy mirando al mercado con tono mixto, y además también mirando a unos mercados financieros que están muy pendientes del petróleo, subiendo en el día de hoy, y subiendo también, por cierto, los precios de los bonos en Estados Unidos y también aquí en Europa. A la vuelta contamos más detalles, más noticias.
Y seguimos pendientes de todo lo que ocurre en los mercados financieros, pendientes también de datos de última hora, por ejemplo, el de los institutos alemanes que vaticinan un crecimiento del 1,5% del PIB para 2025 y una inflación en el 1,9%, ya por debajo de ese 2% del objetivo del Banco Central Europeo. Javi, cuéntanos más detalles. Sí, Marta, pero el pronóstico es para de aquí a un rato vista, a 2025. Los institutos alemanes, según está publicando el diario Handelsblatt, ya hablan de una leve recuperación de la economía, una leve expansión de la economía alemana a lo largo de los 2 próximos ejercicios. Se registraría un crecimiento del 1,5% para ese 2025 del que hablamos, con una tasa de crecimiento que sí se puede considerar modesta, pero tal y como está Alemania ahora estancada, incluso en periodo recesivo, podría ser hasta positiva para lo que se supone como expectativa de futuro para la economía alemana en lo que viene. Todo se apoyaría este crecimiento del 1,5% que pronostican los institutos alemanes para 2025 en el sector manufacturero y en un fuerte mercado de exportación. Sobre inflación también han hablado sobre subidas de precios, y la presión bajará hasta por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. En 2025 se estima que Alemania podría tener la inflación en el 1,9%. Eso sí, con respecto a lo que se pronosticaba hasta ahora, hay un ligero aumento, lo que sugiere que todavía sigue estando pegajosa esa inflación. Si bien esa puede ser un signo de una economía sana, dicen que es esencial lograr un equilibrio para evitar efectos adversos sobre poder adquisitivo y sobre todo sobre confianza de los consumidores. También le ponen deberes al gobierno alemán y al Bundesbank. Le dicen que van a tener que monitorear de cerca este IPC para asegurar la estabilidad de precios, pero para hacer ajustes necesarios cuando sea requerido para mantener un entorno económico sostenible. Con estas proyecciones para 2025, tanto de crecimiento en el 1,5% como de inflación en el 1,9%, dicen los institutos alemanes que hay varias implicaciones para Alemania. En primer lugar, un crecimiento que ofrece esperanza a las empresas, esperanza al mercado laboral, esperanza a los inversores con oportunidades de expansión de la economía y aumento del empleo, pero además una moderada inflación lo que sugiere es que relativamente vamos a estar en un entorno estable. Se va a fomentar el gasto de los consumidores y se va a fomentar la inversión, y esto, Marta, tiene cierta implicación internacional. Un desempeño bueno de Alemania es positivo para el resto de Europa, esa locomotora, ese enfermo del que se habla ahora del viejo continente, es la economía más grande de la eurozona, y dicen una recuperación, una expansión gradual hace que los desafíos provocados por la pandemia y por la guerra poco a poco se puedan ir olvidando para Alemania. Pero de momento, Marta, lo que publica Handelsblatt, los pronósticos de los institutos alemanes, la locomotora estará con un crecimiento del 1,5% para 2025, con una inflación entonces por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, por debajo de ese 2% en el entorno del 1,9%. Gracias, Javi, y pendientes también de más cuestiones que en este caso tienen que ver con el Nord Stream. Ya saben que se cumplió ayer un año desde esa explosión del gasoducto que conectaba Rusia y Europa, y ahora científicos de Noruega revelan detalles sobre esas explosiones. Durante el ataque de septiembre de 2022 se produjeron 4 explosiones en esos gasoductos, aunque anteriormente se había informado solo de 2 explosiones. Los sismólogos enfatizan en que se produjeron 3 explosiones al noreste de Bornholm y una al sureste, según informa hoy The Guardian. Dice que el primero se registró el 26 de septiembre a las 2:03 hora local, el segundo se registró a las 7:03 de la tarde y el tercero y cuarto ocurrieron 7 segundos y 16 segundos respectivamente después de los 2 primeros. El material señala que los científicos noruegos fueron los primeros en confirmar públicamente otras 2 explosiones. Los datos se recopilaron de estas estaciones sísmicas en el norte de Europa y Alemania, incluida una estación de la Red Sísmica Nacional Sueca y las estaciones danesas en la isla de Bornholm. Según Estados Unidos y Alemania, un grupo pro-ucraniano que actuó sin el conocimiento de los dirigentes ucranianos podría estar involucrado en esas explosiones. Con esto ya nos despedimos, con un mercado que poco a poco se torna rojo en Europa, caídas para el IBEX, también para el MIPTEL italiano, para el FTSE 100 de Londres, el K40 prácticamente plano. Hoy lo que sube es la renta fija, suben los precios de los bonos, bajan esas rentabilidades, y pendientes también, por supuesto, del petróleo, que hoy sigue repuntando ahora mismo ya con una subida de más del 1%, $93,42 el barril. Lo dejamos aquí, pero enseguida volvemos con más noticias.